¿Qué tal, amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto poder saludarlos en esta tarde de martes 19 de septiembre del año 2023. Nos acompañan como cada semana nuestro amigo Rodrigo Ortiz con el análisis de la bolsa, economía y finanzas. Estimado Rodrigo, un gusto saludarte en esta tarde de martes. Muy buenas tardes, mi estimado Brian, un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues bueno, inicia la semana. Platícanos cómo se comporta los mercados en mitad de septiembre. Claro, estimado, para empezar, pues fue una semana donde los mercados tuvieron bajas considerables, sin embargo, no hubo un efecto como tal, o sea, no tenemos una razón, un motivo aparente, es más una toma de utilidades, un respiro ante las grandes noticias que vienen esta semana, estimado, que vamos a estar platicando la siguiente semana aquí, pero esta semana tenemos reunión de la FED, vamos a ver qué hace inflación en los Estados Unidos, entonces, en espera de estos datos, mejor los inversionistas tomaron utilidades y en espera de ver qué pasa, entonces hay una toma de utilidades. Sin embargo, estimado, tenemos varios datos importantes económicos a nivel mundial y la noticia que es la más importante de todas. Se presentó la primera propuesta de paquete económico 2024 de nuestro país, el cual empieza a discutirse en la Cámara de Diputados y Senadores para que sea aprobado lo antes posible, pero creo que es un paquete que nos da mucho que discutir, que vamos a hacer más adelante, estimado, porque hay varios puntos ahí interesantes que vamos a tocar, pero regresando a los factores macroeconómicos, hay dos que están moviendo el mercado. Lo primero es el precio del petróleo, estimado, el cual supera los $90 por barril. Esto debido a que Rusia y Arabia Saudita anuncian que van a recortar la producción. Entonces, están inflando el precio artificialmente, estimado. Esto creo que puede traer bastantes problemas porque ellos saben el poder que tienen del control de la economía mundial que tienen a través del petróleo. Entonces, lo están haciendo valer. Vamos a ver qué pasa, pero esto no lo hemos hablado incansables veces, sobre todo cuando venía la guerra de Rusia y Ucrania, que hablábamos del precio del petróleo, cómo afectaba, pues veníamos en una zona de inflación y eso sigue estando, la inflación sigue estando presente en menor medida, pero sigue estando presente de niveles bastante elevados de inflación en Estados Unidos, en México. Vamos a ver Estados Unidos cómo sale esta semana. En México tuvimos datos de inflación, ahorita lo vamos a platicar, pero eso, justamente cuando los gobiernos creen que están controlando la inflación, sobre todo la inflación general, la subyacente se ha vuelto más complicada. Tanto en Estados Unidos como en México, la inflación subyacente está por arriba de la inflación general. Normalmente es al revés o muy cercanas por y demás. Sin embargo, la subyacente no se ha podido controlar, principalmente por los precios de los energéticos y alimentos, que es donde más está pegando a la inflación. Entonces, el hecho de que nuevamente tengamos aumentos en el precio del petróleo puede significarse que otra vez se viene la inflación al aumento por la parte subyacente, y entonces la parte subyacente nos sirve como un anticipo o sea, nos reacciona más rápido. Entonces, al reaccionar más rápido, nos muestra normalmente la dirección que va a tomar la inflación. Entonces, al subir la inflación subyacente por los precios del petróleo que están subiendo y por ende suben las gasolinas y demás, pues puede ser nuevamente un golpe a la inflación para que esta tarde más en controlarse. Entonces, ahí cuidado por esa parte del recorte que ha hecho Arabia Saudita y Rusia. Y justamente hablando de la inflación en nuestro país, estimado, salió el dato del mes de agosto, el cual cierra en 4.64%, el cual está por debajo de los 4.79% que se reportaron en julio. Entonces, una buena noticia porque la inflación es menor a la del mes anterior. Sin embargo, pues hay que ver este efecto, ¿no? Cómo pega, y lo hemos dicho, el efecto de diciembre siempre, donde generalmente trae inflación diciembre. Entonces, vamos a ver cómo cierra el año, lo hemos dicho. Con estos datos, el Banco de México ha dicho que no va a haber recorte de tasas, ha dicho que va a mantener las tasas un prolongado tiempo, lo cual lo hemos interpretado como no haber recortes este año. Pero ¿cómo queremos recortes? Aunque la inflación obviamente ya está mucho más baja, obviamente no se ve un recorte por la cuestión de la inflación que no se ha controlado, no ha llegado al nivel de
del 3% más menos uno, entonces es ahí. Entonces creo que por esa parte ahí hay que tener cuidado con la inflación, ver qué pasa. Se está controlando, pero puede que en los próximos meses con este recorte la inflación vuelva a subir, impulsada principalmente por la subyacente, estimado. Entonces muchos datos en esta parte, mucho que revisar, pero todavía creo que la inflación no se ha controlado. Vamos a ver qué pasa, porque esto de las sanciones y demás con Rusia no se podría buscar subir todavía más el precio del petróleo para afectar las finanzas públicas de los Estados Unidos. Vamos a verlo, pero ahí está, estimado, la inflación amenazando a la vuelta de la esquina otra vez. Sí, estimado, tocas un punto interesante, la inflación ligado a los energéticos, que en algún punto lo hemos mencionado aquí, ha sido un factor predominante para que sea esa combustible, si lo podemos llamar metafóricamente también, de que la inflación se dispare y que en algunos países sea más alto que en otros. Y estos acuerdos de recorte de la producción entre principales productores de petróleo como es Arabia Saudita, y ahora que ya también forma parte de los BRICS, y que Rusia lo hace con toda la intención de continuar asfixiando a Estados Unidos y a sus aliados, estimados, porque esto tiene una razón de ser. Y si nos volteamos a ver al conflicto armado en esta parte de Europa del Este, en esta parte del mundo donde está la guerra de Rusia contra Ucrania, donde Estados Unidos es un gran proveedor de armas, de igual forma la Unión Europea, pero que no han logrado que este país repliegue a los rusos. Entonces pareciera que esta guerra se está haciendo un poco, o más bien ya se prolongó demasiado para lo que pudiera ser, y parece que es una estrategia de los rusos de intentar acorralar a sus enemigos geopolíticos, en el que o siguen gastando dinero de los contribuyentes de cada uno de los países que está aportando a esta guerra, a Ucrania, un país que está a miles de kilómetros de distancia para ellos, y continúan aportando a esta guerra que continuamente pues pareciera que no tiene fin, y Rusia parece que puede durar el tiempo que sea necesario en esta guerra, o dejan que este país sea tomado por Rusia y un nuevo orden mundial se construya. Esa es la decisión que en algún momento va a tener que tomar Estados Unidos y sus aliados, estimado, y creo que por donde está llegando Estados Unidos, Rusia hacia los Estados Unidos, es a través del petróleo, teniendo estos grandes aliados productores de petróleo para que el precio del petróleo aumente y por ende la inflación en algunos países como los Estados Unidos y varios países de la Unión Europea se mantengan en un nivel alto, y esto pues provoque un descontento social. Ya hemos visto protestas en Francia, ya hemos visto situaciones complicadas en el Reino Unido, y vemos lo que está pasando en los Estados Unidos. O sea, hay una situación económica compleja en algunos países, pero creo que es geopolíticamente estratégico aumento, este recorte de la producción, que va ligado al aumento de los precios del petróleo, y que también pues tendremos que ver cómo impacta a otros países como México, donde aparentemente todo se ha mantenido con calma, pero no podemos saber qué pueda pasar a la vuelta de la esquina, y que la inflación nuevamente se vuelva a disparar con factores que son totalmente ajenos, estimado, que sean externos, que puedan llevar a que nuevamente los precios se eleven, estimado. Sí, estimado, lo comentas muy bien esta parte. Sin embargo, creo que ahí estamos olvidando algo. Estados Unidos se beneficia del precio del petróleo alto porque no tiene los pozos petroleros de Estados Unidos son mucho más caros que los pozos petroleros de Arabia Saudita. El costo por producir un barril en Estados Unidos está como en $60 por barril, en Arabia Saudita $10. Entonces, Arabia Saudita sí aguanta el precio del petróleo a $30, Estados Unidos no. Sin embargo, a 90 hace negocio. Entonces, aunque sí lo puede estar presionando por el lado de la inflación, estimado, creo que también Estados Unidos se ve beneficiado, porque las empresas petroleras de Estados Unidos se van a beneficiar, más dinero, más pago de impuestos. Entonces, creo que es complicado, ¿no? A lo mejor, como dicen, los rusos le quieren pegar por el lado de lo geopolítico, pero probablemente le salga al revés, porque va a tener más dinero Estados Unidos para darle a Ucrania,
pero creo que esa guerra ya va a ser una cuestión de resistencia de las dos partes, a ver quién cede primero. La cuestión es que por orgullo ya ninguno de los dos va a ceder, entonces creo que se va a seguir alargando, va a ser un maratón esa guerra, y hasta nuevo aviso, estimado, creo que hasta que no logren un tratado de paz o algo, pero lo veo todavía muy lejano porque no veo que ninguno de las dos tropas ceda, ninguna de las dos tropas realmente se vaya a vencer o se esté debilitando. Hay a lo mejor un poquito Ucrania ahora que despidió a gente de sus altos mandos porque estaban infiltrados con los rusos, pero a pesar de eso, pues no han logrado los rusos entrar a Ucrania. Entonces, creo que va a ser una guerra todavía mucho más larga, al menos que alguno de los dos salga y diga hasta aquí y logren un acuerdo, pero creo que ese tiempo también ya pasó. Hubiera sido antes de estallar la guerra o al inicio, pero ya en estos momentos creo que no va a ser así. Entonces vamos a ver quién logra aguantar más. Ya es una cuestión de resistencia más que de fuerza, estimado. Sí, estimado, creo que llega un punto en el que alguno de los dos bandos va a tener que ceder. Muchos medios hablan de que ya está comenzando a hacer mucho ruido de que las tropas ucranianas, junto con el enorme apoyo que ha recibido de la comunidad internacional, pues no avance en defender su territorio, y ya se empiezan a cuestionar cuánto dinero se está enviando, principalmente de países europeos, donde un gran número de los ciudadanos europeos no está tan de acuerdo con que se financie esta guerra, a pesar de que no están de acuerdo con la guerra, porque saben que de una forma les cuesta, pues sale de sus impuestos. Pero este ruido que empieza a generar de disgusto ya a nivel diplomático, donde le están diciendo a Ucrania, oye, pues estamos financiando la guerra y no has hecho nada por defenderte ni desplazar a los rusos, y los rusos están teniendo una estrategia de hacer que esta guerra sea muy prolongada, obviamente le va a contraer muchos gastos a los países que están financiando a Ucrania, y al final es muy probable, y seguramente así va a ser, que cuando Rusia lo decida pueda tomar todo el territorio y desafíe a Occidente. Eso es algo que queda muy claro. Los rusos tienen el poder militar para hacerlo, pero no lo hacen por lo mismo, porque quieren mantener una guerra prolongada en la que quieren desgastar a sus aliados. Habrá que ver hasta qué punto de flexibilidad tienen los aliados de Ucrania, Estados Unidos como su gran patrocinador y la Unión Europea, y también con este juego geopolítico, económico, porque también lo es, de cómo Rusia intenta tanto aliarse con otros países, hacer nuevos bloques económicos, crear estas alianzas estratégicas con el petróleo, puede hacer que le doble la mano a Estados Unidos, o en algún punto lo haga retroceder y finalmente pueda ceder ese territorio que al final está siendo disputado por las potencias. No es más que eso, estimado. Entonces, pues bueno, algo que habrá que observar y que estar muy atentos, porque lo que pasa en la guerra puede disparar los precios de los combustibles, y obviamente la inflación en México aún se encuentra en niveles que pues están siendo aceptables, pero esto podría cambiar en cualquier momento. Y hablando de México, estimado, pues el presupuesto, estimado, se anunció el presupuesto para el próximo año. Platícanos un poco sobre cómo están los números sobre el presupuesto para el próximo año. Así es, estimado. Hay que aclararlo, es una primera propuesta, todavía no está aceptada, todavía no está firmada, o sea, es lo primero que se presentó. Aquí es donde justamente empiezan las negociaciones, las discusiones, pero vamos a ver esta base de dónde estamos partiendo, porque en esto no va a haber mucho cambio. O sea, ya están estos análisis, sobre todo macroeconómicos, de qué se espera. Obviamente pueden discutir y pesos más, pesos menos, bueno, más bien centavos o porcentajes, ahorita de lo que vamos a hablar, pero prácticamente así van a quedar. De esto no hay mucho cambio. Ya de cómo se distribuye el dinero, pues, es donde lo que más discuten, pero el decir vamos a crecer tanto, esto, el otro, pues realmente, pues ahora sí que son diputados y senadores, no son economistas, entonces no tienen mucho argumento de dónde decir. Entonces con la primera normalmente se quedan. Entonces vamos a ver esto, estimado, así visión rápida de lo que dicen. Lo primero que, por ejemplo, estimado, la inflación
la inflación estimada para 2024, estimado, es de 3.8%. O sea, es un dato en el cual entra dentro de lo que Banco de México quiere, que es ese 3% más menos uno, pero si ves, estimado, está rozándolo, o sea, apenas llega, o sea, 3.8, o sea, apenas dicen que se va a empezar a controlar la inflación para finales del 2024. Y eso que ellos normalmente en esta parte son más optimistas. El gobierno es más optimista que los privados y entonces está diciendo que apenas va a entrar. Entonces puede ser que si esto se cumple, el recorte de tasas de Banco de México tarde más en llegar que el primer trimestre del año, estimado, porque pues ahora sí que la inflación apenas se va a empezar a controlar para finales. Tipo de cambio, estimado, otro impresionante. El tipo de cambio, estimado, que se cree que se va a tener es de 17.6%, perdón, 17.6 pesos por dólar. Esto se me hace ultra optimista y ya lo habíamos platicado, estimado, cuando discutimos que va a haber elecciones el próximo año, tanto de México como de Estados Unidos. Un resultado que no le guste al mercado te lleva el tipo de cambio a 20 pesos por dólar inmediatamente. Si gana otra vez Donald Trump, digo, todavía no está pintando tanto en los Estados Unidos, pero gana Donald Trump, nos lleva 20 pesos por dólar, por más que estemos hablando del superpeso, que Estados Unidos está endeudado, etcétera, Donald Trump te lleva 20 pesos por dólar hoy, y si el tipo de cambio sigue subiendo, te va a llevar a 21, 22, 23 y 24, como lo hizo la vez cuando fue electo presidente, estimado. Entonces, creo que 17.6 se me hace ultra optimista. Están viendo la economía con el espejo retrovisor de lo que pasó, pero no de lo que va a pasar. Entonces, eso sí se me hace muy, muy optimista, ese 17.6. Yo lo veo muy, muy poco probable, porque es un tipo de cambio que veo en este año. No lo veo el siguiente, justamente por elecciones y por todo lo que se viene, no lo veo. O sea, yo creo, yo me estoy inclinando más hacia un tipo de cambio más cercano a los 19 pesos por dólar el próximo año, por las elecciones, incluso hacia 20. Pero bueno, eso es lo que están poniendo. Y graben, esta es mi crítica hoy. Ojalá que dentro de 12 meses me equivoque y diga, tenían razón, el tipo de cambio sigue fuerte, logramos sobrellevar las elecciones y qué bueno. Pero hoy no lo veo de esta manera. Pero lo digo, no lo veo, ojalá suceda, estimado. Otro importante, por aquí ando buscando, estimado, que ya se me perdió por ahí, el precio del petróleo. Aquí, petróleo, estimado, el precio del petróleo lo están poniendo a 56.7 dólares por barril, cuando ahorita lo acabamos, de ver, estimado, donde, o sea, está a 90 dólares, lo están poniendo a un precio súper bajo. Digo, eso es bueno porque es conservador y todo el excedente queda. Sin embargo, pues hay que presupuestarle bien, ¿no? O sea, está muy mal ese. Ojalá el precio de los 90 siga. Claro, la mezcla mexicana normalmente está un poco más abajo porque del precio de referencia, pero bueno, por ahí está muy tirado. Entonces, ojalá sí haya mucho excedente petrolero para que tengamos más ingresos, que se mantenga el precio del petróleo como está ahorita, estimado. Pero ahí también lo veo un poco mal presupuestado. El porcentaje de crecimiento de los Estados Unidos lo ven en 1.8. Ese se me hace bien, o sea, se me hace dentro de lo que va. La tasa de interés, estimado, que tanto hemos dicho, si Banco de México la va a recortar, si no, pues ellos están poniendo que va a ser de 9.5, o sea, apenas van a hacer recortes para finales del año. O sea, estamos hablando que 2%, 2 puntos, o sea, 200 puntos base van a bajar, prácticamente nada. Eso ellos están presupuestando que hasta final, o sea, después, hasta el segundo semestre vienen las bajas. Entonces, por ahí, cuidado, o sea, yo creo que se va a adelantar. Vamos a ver qué pasa, pero creo que se va a adelantar en ese sentido, estimado. Por aquí no encuentro el dato del PIB que por ahí tenía, pero bueno, en términos generales, estimado,
veo el presupuesto muy optimista en términos generales en cuanto bueno, a la inflación la veo muy abajo, la tasa de interés creo que va a bajar un poco más, lo cual es bueno para el gobierno porque va a pagar menos intereses, el petróleo lo veo muy bajo, creo que tienen un poco más de ingreso, entonces ese sí le pongo palomita porque está siendo conservador, ojalá sí sea un poquito más alto el precio del petróleo, y y eso en general, estimado, o sea, un presupuesto así como que viendo mucho el espejo retrovisor, no tanto el futuro. Vamos a ver qué pasa. También ahí la cuestión de la distribución va mucho cargado hacia planes sociales, hacia los proyectos de infraestructura del presidente, pero ahora sí se le está poniendo deuda. 14% del presupuesto es deuda, lo cual no digo que sea bueno, no digo que sea malo, yo estoy a favor de la deuda cuando es crecimiento, pero pues parte de la propaganda de campaña del actual presidente es que no se iba a endeudar al país, ya se está endeudando, entonces, y justo al final de su sexenio, o sea, le queda un año, entonces le está dejando la bronca de la deuda al que sigue, o él dice, yo voy, termino, me endeudo ahorita, y tú, el que viene, lo resuelves como puedas, porque yo, el próximo presupuesto, ya eres tú como presidente, ya no voy a estar yo, entonces lo endeudo en este último presupuesto que tengo yo. Así lo veo, estimado. Entonces, no estoy muy conforme con el presupuesto. Lo que sí le pongo palomitas es al precio del petróleo, esperando a que esté más alto. Entonces, excedentes petroleros. Y también, no recuerdo ahorita, pero un gran porcentaje del presupuesto es para salvar a Pemex y a la Comisión Federal. O sea, muchos subsidios, se va a meter mucha lana. También no lo veo bien porque ya es salvar empresas que no son productivas. Esa es la realidad. Tienen mucho gasto administrativo y entonces seguimos en quererla salvar. Eso es lo que veo en forma general, no estoy conforme con el presupuesto, vamos a ver cómo van las discusiones, lo vamos comentando aquí, pero es un presupuesto que creo que yo se va a quedar corto, estimado. Creo que tanta deuda y demás puede traer bastante problema durante el año y más con un cambio de sexenio intermedio, estimado. Sí, estimado, creo que lo dices bien. Es una vista del retrovisor, pensando que los tiempos que se vivieron durante este año, los momentos positivos, van a permanecer. O sea, pensar que el tipo de cambio pueda mantenerse en ese margen es demasiado optimista y yo diría que hasta irresponsable, estimado, porque vienen tiempos electorales el próximo año y todo puede suceder, o sea, todo puede suceder en los tiempos electorales en México y eso puede de alguna forma espantar al inversionista y hacer que el capital pues se vaya la inversión hacia otro lugar. Eso hay que tomarlo mucho en cuenta, porque no sabemos a ciencia cierta qué vaya a pasar. Eso es una realidad. Todo mundo, o los medios, inclusive algunos medios, dan incluso por de facto ganador al oficialismo en México, pero no es algo que ya sea un hecho. Eso es por un lado. Por el otro, todavía no estamos en el pleno momento de una campaña electoral para saber cómo se desarrollan ciertas situaciones para poder saber que el tipo de cambio pueda mantenerse en esa cantidad. Viene el dato de la inflación y también se me hace demasiado optimista el dato de la inflación estimado, más precisamente por lo que acabamos de comentar, los factores externos. O sea, si una guerra se estalla en Asia con China y Taiwán, que cada vez es muy sonado en los medios internacionales de cómo los chinos están acorralando a Taiwán y que es un sonar de guerra en esa zona del mundo, pues es un factor que no podemos como país pensar que la inflación va a reducirse hasta ese porcentaje y pensar que el precio del petróleo, pues sí, a pesar de que es muy conservador, más bien podría elevarse y entonces los precios pues se van a generalizar a la alza, pero son perspectivas que están pareciera que hechas hacia la realidad de hoy, que si lo vemos al día de hoy, pues podemos ver que está bien, pero necesita un poco más de visión esa estructura de presupuesto, principalmente en factores que son externos
y que pueden llevar a que los números cambien radicalmente. No estamos hablando de una diferencia que pueda ser pequeña, estimado. O sea, la inflación se podría disparar, el precio del petróleo podría dispararse, y un factor que yo lo diría que será como la cereza del pastel, no se sabe qué pueda pasar en este país que es tan cambiante, en un proceso electoral donde se juega la presidencia de la República, pensando que el oficialismo de facto va a ganar las elecciones. Creo que eso también es algo que se debe tomar en cuenta, independientemente que se piense que va a ser así, pues puede haber factores que cambien radicalmente las cosas, estimado. De acuerdo totalmente contigo, estimado. Y ya en esta última parte tengo que comentarlo, lo que a mí me molestó más es el aumento de la tasa de retención de ISR a las inversiones, estimado, en la cual se propone que pase de 0.15, que actualmente está, a 1.48%, estimado. Prácticamente 900% de aumento. Entiendo que los inversionistas le estamos ganando a la inflación, que estamos obteniendo rendimientos positivos y que por eso nos quieren retener más, pero es un golpe durísimo para el inversionista en cuanto a flujo, porque esto lo vas a ver después como un beneficio fiscal en tu declaración anual, pero en cuanto a flujo, te vas a recibir menor rendimiento para gastar. Y entonces, si estábamos logrando una cultura del ahorro en México, la gente empezando a abrir muchas cuentas en CETES directo, emocionados por estos ahorros en CETES que están dando muy buenos rendimientos, ver cómo tu inversión ahora te va a pagar menos por el aumento de ISR y aparte, porque se viene una baja de tasas, creo que puede ser un golpe muy duro a los ahorradores, y esta cultura del ahorro que se estaba logrando por este momento que las tasas eran tan elevadas y instrumentos de bajo riesgo pagaban tanto, puede que se asusten, puede que digan que ya no les conviene, y entonces romper esta cadena de la cultura del ahorro muy interesante y muy buena que se estaba generando. Entonces, estimado, eso a mí también me tiene muy molesto. Sé que lo hacen para obtener más ingresos, sé que tiene que ver con los grandes rendimientos justamente, pero creo que hubiera impulsado más esta cultura del ahorro que se estaba logrando, aunque manteniendo la tasa un poco más baja, antes de pensar en estar gastando, estimado, porque creo que con este ahorro e inversión la gente puede mejorar su nivel de vida más allá de solo programas sociales y demás, que es hacia donde va el dinero. Pero entonces creo que es un golpe también muy duro a las finanzas personales de cada uno, estimado. Si bien lo dices, estimado, creo que hasta es incongruente porque pues se supone que elevar la tasa de interés precisamente busca que se atraiga la inversión y que obviamente que el dinero no esté circulando tanto y bajar las tasas de inflación, pero la gente no va a querer invertir porque va a ir gran parte de su rendimiento en impuestos. Entonces, desalienta la inversión, desalienta el ahorro en algunos instrumentos que son que son seguros, como puede ser invertir en CETES, por ejemplo. Creo que pues creo que lo va a desmotivar para muchos ahorradores que buscarán otra opción, porque van a decir, al final de cuentas, dejo mi dinero en alguna institución bancaria, compro un pagaré, compro CETES, pero al final parte de ese rendimiento pues no va a ser o no va a valer la pena. Mejor busco otras opciones para que mi dinero me dé más flujo. Creo que también es un punto interesante y ojalá se modifique, porque yo creo que es incongruente que estén las tasas altas, pero que llegue un impuesto que sea más impositivo y que obviamente afecte totalmente al contribuyente, estimado. Así es, estimado, totalmente de acuerdo contigo. Entonces, ojalá, o sea, entiendo que tienen que subirlo, pero lo suban en menor medida, estimado. Pero vamos a ver qué pasa, pero ojalá lo recapaciten. Pues sí, estimado, ya veremos cómo es que se desarrolla este debate, porque se dará en el Congreso para ver cómo se aprueba y lo podemos analizar más adelante aquí en el programa. Y pues llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios, estimado Rodrigo, donde te pueden encontrar en redes sociales. Claro, estimado, estoy tanto en Facebook como Instagram como @Rodrigo Ortiz Consultor. Ahí les estoy publicando bastante información financiera cada semana, estimado. Excelente, estimado. Pues te agradezco que hayas estado con nosotros aquí en el programa y nos escuchamos aquí el próximo martes.
Muchas gracias, estimado. Y llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Le agradezco que haya estado con nosotros esta semana aquí en radio y también en nuestro podcast. Les recordamos, nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.